El movimiento MAGA se está fragmentando. El Make America Great Again, encabezado por Donald Trump, muestra grietas desde hace meses. Los disensos sobre decisiones de la segunda administración Trump sobre política nacional e internacional se airean en público y envían una imagen de desunión dentro del conservadurismo de Estados Unidos. Todo ello comienza a tener un precio político para el Partido Republicano. ¿Qué asuntos dividen al movimiento MAGA? ¿Cuál es el rol del caso Epstein en este cisma trumpista? ¿Qué consecuencias políticas podría tener esta guerra interna en el liderazgo de Trump para su partido y para Estados Unidos? Se lo explicamos en DW Analiza. Let's make America great again, hagamos América grande de nuevo, no es una frase que se inventó Trump, sino que tiene tradición política en Estados Unidos. Fue parte de la campaña con la que el republicano Ronald Reagan ganó las elecciones en 1980 y se convirtió en presidente. El movimiento MAGA hace hoy una reinterpretación de ese lema acuñado por Reagan. El presidente conservador usó entonces la frase para defender sus propuestas económicas desreguladoras y sus recortes de impuestos. El movimiento MAGA, liderado por el presidente Trump, defiende hoy medidas económicas antagónicas a las de Reagan, como los aranceles y el proteccionismo. El movimiento MAGA es la versión contemporánea de tres tendencias que han ido apareciendo cada pocas generaciones en la historia de Estados Unidos. Una es el aislacionismo, otra es el proteccionismo y otra es el nativismo, que son corrientes muy unidas. El aislacionismo, America First, es decir, América tiene que desentenderse del resto del mundo, a no ser que sea por necesidades prácticas. El proteccionismo, la política comercial basada en aranceles sin proteger la economía con otras medidas económicas. Y el nativismo, esa idea de que Estados Unidos en realidad pertenece a un tipo de persona concreto. Tradicionalmente han sido los anglosajones protestantes y ahora podríamos hablar de, en general, la raza blanca, algo que, por ejemplo, en el caso de la administración Trump se refleja en los límites y la suspensión del asilo político a personas que vienen de Venezuela, de Cuba, de Haití, y sin embargo facilidades para los europeos o para los sudafricanos blancos. Esa relectura de la fórmula de Reagan responde a una crisis estructural de la primera potencia del planeta que Trump ha entendido como ningún otro político estadounidense. Donald Trump sería el catalizador, con su instinto de vendedor, de haber captado el descontento en la población. Había un enorme descontento en amplias capas de la población estadounidense, sobre todo hacia las consecuencias de la globalización. El perfil demográfico más común es el de norteamericano de raza blanca, que vive en regiones del interior que tenían antes un tejido industrial poderoso, que tenían empleos protegidos, con seguro sanitario, y como con la globalización estos empleos han ido siendo exportados a Asia y han sido reemplazados por empleos en el sector servicios de baja calidad, esto ha generado el convencimiento de que sus hijos van a vivir peor que ellos y ha generado un descontento profundo. Y también a esto sumamos otros factores como por ejemplo el cambio demográfico. Hay personas en Estados Unidos que miran a su alrededor, en el interior, y ven un país que no reconocen. El movimiento MAGA y el Partido Republicano de Donald Trump son actores diferentes. Pero sin el apoyo de MAGA, Trump difícilmente se habría convertido en candidato republicano y posteriormente en presidente. La fuerza del Make America Great Again, con sus millones de seguidores y militantes, ha forzado al Partido Republicano a una transformación que explica los cambios en la política estadounidense. Dentro del Partido Republicano, lo que se produce en los últimos 20 años es una fuertísima transformación de ese conservadurismo a un conservadurismo muchísimo más radical, muchísimo más antagónico con los valores liberales e inclusive democráticos. El partido va a ser presionado por los movimientos sociales que ahora los están integrando en lo que es el Make America Great Again. Y todo esto hay que acordarse, hay que tener muy en cuenta que opera, funciona, empuja gracias a las redes sociales. El movimiento social de lo que ahora conocemos como MAGA empuje a una transformación del Partido Republicano que termina, curiosamente, transformándose casi en una punta de lanza del movimiento social. Esta es Marjorie Taylor Greene, congresista republicana, reconocida representante del movimiento MAGA
y una de las grandes defensoras de Donald Trump al inicio de su segundo mandato presidencial. Pero la congresista Green ha caído en desgracia con Trump tras defender abiertamente la publicación de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein. En la campaña electoral de 2024, Trump prometió revelaciones importantes sobre el caso, pero tras su regreso a la Casa Blanca pidió pasar página y presionó a legisladores republicanos que apoyaban la publicación de los archivos de Epstein, entre ellos a la congresista Green, a quien llamó traidora en su cuenta de Truth Social. Legisladores demócratas publicaron recientemente correos electrónicos de Epstein que forman parte de los archivos del magnate, quien oficialmente se suicidó en prisión en 2019. En uno de esos correos, Epstein se refería así al actual presidente de Estados Unidos. Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. La víctima pasó horas en mi casa con él. El nombre de la víctima de abusos sexuales organizados por Epstein aparece tachado para proteger su identidad. Pero Trump se ve salpicado por una trama que genera gran indignación también dentro del movimiento MAGA. Tras el aumento de la presión pública, Trump firmó finalmente un proyecto de ley que obliga a publicar los archivos del caso Epstein. Pero la resistencia inicial ha dañado su imagen dentro del Make America Great Again. El caso de Epstein, el hecho de que Trump se haya resistido a revelar los archivos, realmente ha atacado la línea de flotación de la esencia de él como político que iba realmente a tirar de la manta en esta conspiración. Y esto pues se nota entre sus bases, que mucha gente no lo aprecia y parece que está haciendo daño realmente al control de Donald Trump del Partido Republicano. El segundo gran factor de la guerra interna dentro de MAGA es la política exterior de la administración Trump. El líder republicano regresó al poder con la promesa de acabar con las guerras y las intervenciones militares de Estados Unidos fuera de sus fronteras, es decir, con la promesa de cumplir con el aislacionismo tan demandado por la base electoral de MAGA. Tras menos de un año de gobierno de Trump, Estados Unidos ha atacado a Irán para destruir su programa nuclear. Ha apoyado a Israel en la ofensiva militar en Gaza. Bombardea presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico y no descarta lanzar ataques dentro de países latinoamericanos con el argumento de combatir el narcotráfico. Esto generó precisamente en Marjorie Taylor Greene, en uno de los grandes ideólogos de Trump, como es Stephen Bannon, en uno de los agitadores, ex presentador de Fox, Tucker Carlson, grandes críticas, fuertes críticas por haber roto esta promesa de no intervenir internacionalmente. Trump se amparó en decir, no hemos enviado soldados, pero ahora la posibilidad de que intervengan de una forma u otra las fuerzas navales, armadas, aéreas de los Estados Unidos en Venezuela está creando muchísima inquietud también, y este es un segundo tema. Y un tercer factor de las aguas revueltas dentro del trumpismo es la marcha de la economía, una de las razones por las que Trump ganó las elecciones. A pesar de que Estados Unidos crece a mejor ritmo, la inflación también está repuntando. Según datos oficiales, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado enero, los precios en la primera economía mundial cayeron 0,75 puntos. Pero desde el pasado mayo la inflación interanual ha vuelto a crecer hasta alcanzar los mismos niveles de inicios de año. Una reciente encuesta del canal estadounidense NBC muestra que los votantes solo aprueban mayoritariamente al gobierno de Trump en seguridad fronteriza e inmigración. En el resto de asuntos muestran insatisfacción, siendo el rechazo especialmente evidente en la gestión económica, la defensa de los intereses de la clase media y el costo de la vida. Asuntos como el caso Epstein, el manejo de la política exterior o la inflación están dañando la popularidad de Trump. Hoy más de la mitad de la población estadounidense lo desaprueba. Tras superar el cierre de la administración federal más largo de la historia de Estados Unidos, que dejó más de 40 días sin salario a los trabajadores públicos, el control de daños parece perjudicar más a Trump y a su partido. Según otra encuesta del canal NBC, un 52% de los ciudadanos estadounidenses responsabilizan del cierre a Trump y/o a los congresistas republicanos, frente a un 42% que responsabiliza a los legisladores del Partido Demócrata. I really want to thank you very much. He's MAGA all the way. It's Make Argentina Great Again. El liderazgo de Trump dentro del movimiento MAGA ya no es incontestable. Las críticas dentro de sus propias filas así lo demuestran. La reciente derrota republicana en las elecciones de Virginia y Nueva Jersey, así como la victoria del candidato demócrata, el socialista Zohran Mamdani en Nueva York, apuntan a un desgaste del trumpismo.
La reciente entrevista de Tucker Carlson al influencer ultraderechista Nick Fuentes generó un enorme revuelo, no solo en Estados Unidos, sino también dentro del espacio MAGA. La entrevista a un joven líder de opinión que coquetea con ideas supremacistas y banaliza el nazismo y el holocausto puede ser interpretada como una forma de tantear el terreno para la sucesión de Trump. Va a cumplir 80 años, legalmente no se puede presentar a un tercer mandato, y es posible que fuerzas dentro del partido estén un poco moviendo piezas de cara al futuro. Tucker Carlson es la voz más conocida y persuasiva y articulada del mundo populista republicano. Él recomienda nombramientos al Partido Republicano, al gobierno, es una persona con mucha influencia y quiere reforzar esta influencia haciendo que el Partido Republicano se consolide como un partido nacionalista populista. Y aquí ha podido utilizar a Nick Fuentes, que es un partidario del America First, pero con las ideas más radicales, como perro de presa para hacer daño a la vieja guardia y para señalizar que realmente el nuevo Partido Republicano que quiere Tucker Carlson es un partido que podría tener en sus filas incluso alguien como Nick Fuentes. Ha generado una gran polémica y una guerra interna en el partido que él yo creo que intenta aprovechar para en el futuro y consolidarse como la voz del nuevo partido nacionalista. La guerra interna desatada dentro del movimiento MAGA va, por tanto, más allá de la actual coyuntura y del contexto que rodea la segunda presidencia de Trump. La reconfiguración ideológica del espacio Make America Great Again abre la puerta a una mayor radicalización de MAGA y, por tanto, del Partido Republicano, controlado hoy por ese movimiento social. MAGA se quiere situar como una fuente de ideología. Y en esa fuente de ideología quieren ya ir preparando nuevas ideas o recuperando viejas ideas, como es, por ejemplo, el antisemitismo. O sea que a la agenda de contra la migración, contra el feminismo, contra la incorporación de identidades, por ejemplo, gays, LGTB en el ejército, en contra de todo el tema del aborto, en contra mismo de la democracia. O sea, hay toda una línea que dice que Estados Unidos es una república, pero no una democracia. O sea, hay toda una reconfiguración ideológica en el cual gente joven, como era Charlie Kirk o como es Nick Fuentes, pueden o se trata de que jueguen y desempeñen un papel. Todo esto es posible también y gracias precisamente a la incorporación con mucha habilidad de todo lo que son las nuevas tecnologías de comunicación. Hace 10 años pocos podían imaginar que Donald Trump llegaría algún día a ser presidente de Estados Unidos. El futuro líder de MAGA podría estar hoy forjándose en las redes sociales, un espacio en el que la radicalización política no parece conocer límites.